Ese encuentro con Cecilia me sirvió para olvidar todos mis problemas. Pero las malas noticias no tardarían en llegar. Don Barón, qué pena interrumpirlo, pero es que ya le tengo razón de los Thompson, de los gringos. Hijo, ¿qué es tu mamá? Tranquilo, que ella no pone problema. De verdad. Bueno, igual voy a hablar con ella. No es necesario, que se aquí un ratito. Nunca. Ya, háblame tú, ¿no? Sí, estamos en estas. Amparito, híjole, qué pena, ¿eh? Yo quisiera explicarle... Tranquilo, tranquilo, no me tiene que dar explicaciones. Sé cómo es mi hija. Solo espero que la sepa valorar. Y tranquilo, que esto queda entre nosotros. Bueno, gracias. En este hospital están los Thompson. Ay, pero me dijeron que uno de ellos murió. ¿Qué? ¿Cuál? El muchacho. No me dijeron más. Usted sabe cómo son en esos hospitales. Ay, es que usted lo conocía. Sí, Justin. Nada, un muchacho que se quería comer el mundo, Amparito, y... Pues nada, el mundo se lo comió a él. Vea, una preguntita. Lo que pasa es que en el hospital me dijeron que el señor, el papá, que es policía, y él sí estuvo rondando por acá en estos días. ¿Usted sabía de eso? No, hombre, estar confundidos, Amparo, no se fije en eso. No. Vea, me dijeron clarito que es policía. Ave María, qué embarrada, ¿cierto? Voy a pedir un favor, Amparito. Sí. No ande diciendo eso en voz alta, sí. Porque las cosas ahorita están, pues, delicadas con la muerte de Lidia. Ay, no, claro. Como todo conmigo, don Nacho. Discreción total, silencio absoluto. Bueno, es por ahora nada más. Sí, en lo que sabemos si es cierto o no. Después damos la noticia si es necesario. Pues yo no sé, pero a mí me parece que a ese señor le pasó lo que le pasó por andar metiéndose donde no debía. ¡Epa! Amparito, eso es de gente muy fea, ¿eh? Mire, yo no sé si ese tipo era policía o no y si nos quería chingar. Pero perdió a su hijo. Y eso no se le desea a nadie. En eso sí tiene toda la razón, don Barón. Sí, no, Dios nos ampare y nos favorezca, una cosa de esas. Vea otra cosita y cambiando de tema. Lo que pasa es que lo llamaron por radioteléfono de la cocina. Y pues, bueno, yo dije que usted estaba descansando. Es que yo no lo quería interrumpir. No, pues muchas gracias por su prudencia, supongo. ¿Dónde está el radioteléfono? Ah, en el salón bien pueda, siga. Bueno, gracias. Sí, con gusto. ¿Qué hubo, pues, mija? A ver, cuente. ¿Cómo le fue? Véanla tan chismosa, ¿no? Perdete una. Pero sí me fue muy bien. Y eso es todo lo que le voy a decir. Tiene que confiar en mi mamá. Yo sé cómo hago mis cosas. Mira, Cecilia, lo que pasa es que ese hombre tiene rabo de paja. Así que aprovecha ahora antes de que el marranito se nos vuele. Tranquila, que no se nos va a volar ningún marrano. Nacho Montero va a ser solo mío y nadie más. Eso se lo juro. Ay, Dios. Ya ves que dicen que tener un hijo es una bendición, incluso en un lugar como este. Obvio. Solo han de decir los que no viven en esta selva. En este lugar no está padre para tener un bebecito. Créeme. ¿Y entonces? ¿Cuántos meses llevas? ¿De qué hablas, güey? Pues si estás hablando de bebecitos y papás y todo esto es porque estás embarazada. ¿Cómo me lo vas a negar? Pues igual todo el mundo se va a enterar, ¿verdad? Tarde o temprano. No matter what. Bueno, pues entonces, muchas felicidades. Porque si es niña, seguro va a ser igual de hermosa que su mamá. Déjale la lambisconería, hombre, bájale.
No es lambisconería, eso es lo que yo pienso. Desde la primera vez que te vi allá en Canadá, en el bar de Kyle, me deslumbraste con tu belleza. Ay, Dios santo. Es un buen fue eso, ¿no? Qué poéticos tus comentarios, me cae. Qué cosa. Pues es la verdad, uno se da cuenta que en situaciones así, uno siendo miembro del CENTA, que nunca va a tener acceso a una belleza tan grande como la de usted. Órale. No niegas lo mexican, ¿no? Oye, hablando del CENTA, qué horror todo eso que pasó con tu compañero, con su hijo. ¿Qué onda con eso? ¿Has escuchado algo? ¿Supiste? No, todavía no. Pero sí me gustaría saber qué onda. Si por lo menos llegaron bien al hospital o qué. Pero no. Ojalá. Señorita, Sí, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? ¿está Joe Fernández aquí? Un momento, por favor, ya le verifico. ¿Joe Fernández se encuentra? No, en este momento no hay nadie registrado con ese nombre. Realmente no se encuentra registrado. ¿Hay algún mensaje para Paul Thompson? No, señor. Lamentablemente no tenemos ningún mensaje para usted. ¿Se encuentra bien? Que tenga un buen día. Hasta luego. R1, R9, cambio. Aquí R7, el paisa cambio. Paisa, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Hace un rato. ¿Y vos qué? ¿Me andas en el pueblo? Sí, hombre. Mi hermano, te tratamos de buscar, pero no dimos contigo. Oye, dime una cosa. ¿Encontraste a Judy? ¿La agarraste? No, negativo. Yo acabo de poder agarrar a esa vieja, si es más viva que todos nosotros juntos. ¿Pero sabes qué? Te tengo una sorpresita. Joe Fernández. ¿Qué? El tombo estaba con ella. La estaba utilizando a Judy para llegar a nosotros. Es que se mamó de todo, que quiere entrar a la organización. ¿Y le crees? Pues afirmativo, Nacho. Se le ve cara de lacra. Se le nota leguas. Y yo creo que es una buena ficha. No sé, hermano. Este tipo está chiflado y no quiero más pedos. Mira, vamos a hacer una cosa. Téngalo vigilado y ya después decidimos qué hacemos con él, ¿sí? ¿Me hablaron? Afirmativo. Se necesita hablar con vos de algo urgente. ¿Quieres que la llame? La tengo afuera. No, a ver, paisa. No vayas. Mira, hermano, yo tuve problemas con ella en la mañana y ya no quiero más pedos. Nacho, pero es que es urgente. Paisa, por favor. Sí. Mira, tenemos otras cosas que resolver. ¿Cómo va lo del guerrillero? Ahí sigue, Master. Y sabes, me preocupa. What do you want that I do, man? Pues por lo pronto solamente vigilarlo. Tengo un plan, pero necesito hacer unas llamadas, así que estén atentos. Cambio fuera. ¡Amparito! Sí, dígame, don Barón. Oiga, me hace un favor. Me comunica con Ochoa. Ah, pero claro, ya mismo se lo comunico. Gracias. Patrón. Malo. ¿Qué hubo, Jorge? Habla Nacho Montero. Mi hermano, primero que nada te quiero dar el pésame. ¿Qué querés, Nacho? Mira, hermano, tengo una idea. Estuve pensando y ya sé cómo se la vamos a cobrar a los guerrilleros por lo de Lidia. Ah, sí. ¿Y cómo
¿Qué se te ocurre? ¿Dónde podemos encontrar a estos malparidos? Tranquilo que me voy a encargar yo. Solamente necesito que me digas algo. Tú sabes el grupo este que está organizando Leder, el de Muerte a los Secuestradores, ya está listo. Pues va marchando muy bien. Esta mañana nos reunimos con Pablo y estuvimos escogiendo los hombres que van a liderar el grupo. Ya. ¿Tienen alguna propuesta? Sí, varios. Eso. Pues mira, hermano, si no es mucha molestia, necesito que me mandes a los más lo antes posible. Oíste, Nacho, ¿y vos dónde estás? Aquí en la posada alemana. Mira, tengo un plan. Te lo voy a platicar. Farley. Habla Thompson. Paul, la embajada de Colombia me informó de lo sucedido. I'm really sorry. Esto nunca debió pasar. Necesito ayuda. Por supuesto. La embajada ya se está encargando de la repatriación del cuerpo de Justin y de traerte a casa. Tienes que volver inmediatamente. El agente Fernández se ha comunicado con usted. No. ¿Acaso no están juntos? No. Nos separamos para dar con los narcos y Justin. La última vez que lo vi fue en el tiroteo, pero lo perdí. Es posible que haya escapado. Paul, estamos en una situación difícil. Ustedes no tenían autorización para estar en Colombia. Eso no me importa. Esto es un gobierno corrupto. Como la mayoría, Paul. Pero ustedes tienen legitimidad. Y 2 agentes antidrogas involucrados en una balacera no nos deja bien. Tienen que volver inmediatamente. Joe hizo lo correcto. Joe jamás nos dejaría heridos. ¿Acaso crees que lo secuestraron? No lo sé, pero es posible. Joe, vuelvo a Nueva York. Justin murió. Debo repatriar su cuerpo y velarlo como es debido. La embajada se va a encargar de todo. Ellos te pueden llevar. Comunícate conmigo. Sal de aquí. Ya fue suficiente. Paul. Señorita. Un momento, por favor. Ya regreso. Siéntese. Sí, muy buenas tardes. ¿En qué me puedo ayudar? Si el señor Joe Fernández llama o viene, entrega este mensaje. Es muy importante. Por favor, consigue un taxi que me lleve al aeropuerto. Seguro, claro que sí, con mucho gusto. Caballeros, bienvenidos. Si quieren pasar al baño, tomar agua, ahí está la casa, sí. Salimos en 20 minutos. Yo me encargo. ¡El mismísimo Nacho Montero! ¡Tiempo sin verlo! ¿Un tiempo? ¿Qué tal, Zamora? ¿Qué haces aquí? Lo mismo le digo yo. Porque la última vez que supe usted estaba en México, huyendo. Yo veo que las cosas han cambiado porque lo veo bien. Muy bien. A buena hora vine a buscarlo. ¿Qué quieres? Trabajar. Lo de siempre. Y si es con usted mejor. Estoy desempleado. Así que usted dirá, ¿qué hay que hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? Debería para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano.
Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.